Sensaciones, emociones. Eso es. Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Diana Patarroyo, soy psicóloga. El día de hoy me encuentro con dos colegas muy especiales, el psicólogo Humberto Aristizábal. Hola Diana, hola Camila, nuevamente muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes dos y un saludo para todas las personas que siguen nuestras publicaciones, sean por Instagram, sea por Facebook, sea por YouTube, sea por podcast. Todas tienen el fin de contribuir a la salud mental de toda nuestra población y acercarles un poquito de este conocimiento que es muy valioso para todos. Y la psicóloga Camila Callejas. Hola Diana y Humberto, cordial saludo. Me alegra un montón volver a compartir con ustedes estos espacios de conocimiento. Les envío un gran abrazo, al igual que a todas las personas que están viendo este video. Esperamos que se encuentren muy bien, al igual que sus familias, y esperamos de todo corazón que la información que vamos a brindar en este video sea de su provecho, sea fructífero para ustedes. Les doy la bienvenida y gracias por aceptar la invitación. El día de hoy queremos hablarles de un tema que les interesa a todos los padres, maestros y a la sociedad en general. Se trata de un trastorno específico del aprendizaje conocido como dislexia. El objetivo principal de abordar esta temática es que logremos entender que la dislexia no es una enfermedad. Hablaremos sobre algunos mitos que se tejen respecto a esta afectación, las posibles causas, consecuencias y finalmente brindaremos una serie de recomendaciones. Para iniciar, queremos compartir con ustedes el testimonio de Daniela, una persona maravillosa a quien agradecemos por compartir su experiencia sobre lo que ha significado en su vida vivir con dislexia. Así que les invito a escucharla. Me llamo Daniela y tengo 17 años. Me enteré que tenía dislexia entre los 5 y 7 años por una profesora que en el transcurso de mi estudio se dio cuenta de las grandes dificultades que tenía en la lectoescritura. Ella le informó a mis padres sobre esto y les aconsejó pues que me llevaran a consulta. Después de varias terapias pues se me diagnosticó dislexia. Pero pues por razones personales no me pudieron tratar y por tal razón reprobé primer grado de primaria. La experiencia que yo he vivido con la dislexia no ha sido muy fácil, pero he sabido sobrellevarla. El ámbito que más se me ha complicado es el escolar, por temas de lecturas, exámenes, trabajos y demás, pues ya que se me dificultan cosas que a la gran mayoría no. La presión de los exámenes también me afecta demasiado. Muchas veces he llegado a un límite de estrés y de mucha presión que me hace querer dejar los estudios a un lado, pero en mi vida cotidiana lo he podido sobrellevar gracias al apoyo de las personas que me rodean y el esfuerzo que he tenido a lo largo de mi vida. Y por último, me gustaría decirle a todas las personas que están viendo este video que viven o conocen a personas que tratan con dislexia, que sé que no es algo sencillo, que debemos controlar todos los días, pero debemos mantenernos fuertes y con la actitud de mejorar. Yo como alguien que no tuvo la oportunidad de tratarme, les aconsejo que si tienen la oportunidad la tomen. Pero si tu caso es como el mío, soy un claro ejemplo de que sí se puede sobrellevar esta condición con esfuerzo y dedicación. Estoy ya en mi último año de estudio, a punto de ingresar a la universidad para estudiar la carrera de cine y televisión, y ningún obstáculo ha sido ni será lo suficientemente grande para detenerme. Bien, para iniciar a hablar del tema, quiero hacer énfasis acerca de la problemática que puede ocasionar la desinformación que se genera a través de los comentarios que se difunden deliberadamente, ya sea sobre un tema, persona o situación, sin contar en la mayoría de las veces con un fundamento sólido que garantice lo que se está hablando o comunicando. Esto ocasiona un gran daño en quienes son víctimas de habladurías y también es un problema social debido a que esta conducta tiende a reduplicarse, logrando que se propaguen ideas y mitos distorsionados de la realidad. Ahora, ¿por qué menciono esto si estamos hablando de dislexia? Porque muchos de esos comentarios que se tejen a nivel social involucran todo tipo de temáticas
y las conjeturas que se sacan sobre las dificultades de aprendizaje son muchas. En este aspecto, en el caso de la dislexia, existe una gran desinformación sobre lo que es, los tipos de dislexia, quiénes pueden padecerla, sus posibles causas, consecuencias y las implicaciones que ésta tiene. Entonces, partiendo desde esa perspectiva, creo que el mayor problema está ahí, en la falta de conocimiento de esta condición, lo que produce una incomprensión en muchas personas, llevándolas a sacar todo tipo de conjeturas y de mitos sociales sobre las personas que padecen este trastorno de aprendizaje. Por esta razón suelen aparecer comentarios como ese niño o niña es perezoso o perezosa, no se esfuerza para aprender a leer y escribir o tiene poca inteligencia. A lo mejor no entendemos que este niño o niña o adolescente puede estar presentando dificultades en su proceso de aprendizaje a raíz de una serie de afectaciones en sus condiciones funcionales y morfológicas que no tienen nada que ver con el mito de que sea perezoso y mucho menos con su inteligencia. Ahora, les invito a que nos situemos en el lugar de quienes padecen este trastorno de aprendizaje. Pensemos un poco en la frustración que pueden estar sintiendo estos niños al ser señalados, discriminados o víctimas de burlas porque confunden unas letras con otras, porque no logran recordar si una palabra se escribe con Q o con P, porque tienen dificultad para identificar los sonidos del habla y para lograr entender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. Entonces, debemos partir entendiendo que la dislexia no es una enfermedad, sino un trastorno neurológico del aprendizaje que afecta la conciencia fonológica, es decir, aquella que se encarga de que se reconozcan y usen los sonidos del lenguaje. ¿Cuáles son los tipos de dislexia? Existe una clasificación según las alteraciones que se presenten, ya sea si es adquirida. Esta aparece a causa de una lesión cerebral concreta o evolutiva, que es aquella que no la antecede una lesión cerebral y es la más frecuente en el ámbito escolar. Entonces, según los síntomas, podríamos hablar de dislexia fonológica o indirecta. Se produce a raíz de un mal funcionamiento de la ruta fonológica. Aquí el niño o niña hace una lectura visual y deduce en vez de leer. Por ejemplo, puede leer casa en vez de caso o lobo en vez de lupo. Los niños con este tipo de dislexia pueden leer palabras que son familiares, pero les va a resultar muy difícil leer palabras que son desconocidas, largas o pseudopalabras. Las pseudopalabras son aquellas que carecen de un significado. Otro tipo es la dislexia superficial. Las personas leen utilizando la ruta fonológica, ya que tienen un mal funcionamiento de la ruta visual, por tanto no tendrán problemas a la hora de leer palabras regulares, pero sí a la hora de leer palabras irregulares. Por palabras irregulares entendemos aquellas que provienen de otro idioma, como por ejemplo el inglés, donde las palabras se escriben de una manera y se pronuncian de otra. Esto dificulta la velocidad de la lectura, se cometen errores de adición, de sustitución de letras, de repetición, entre otros. Asimismo, está la dislexia mixta o profunda. Este tipo es la más grave, ya que presenta dificultades en los dos tipos de procesamiento de lectura. Aquí tanto la ruta fonológica y visual están dañadas, provocando errores semánticos y visuales. ¿Quiénes pueden padecer dislexia? Niños, adolescentes y adultos. Según la Organización Mundial de la Salud, estima que gran parte de la población a nivel mundial desconoce tener algún tipo de problema en el aprendizaje y un 10% ha sido diagnosticado con dislexia.
Es importante aclarar que esta condición tiene una serie de componentes que no son precisos, por eso se hace difícil de detectar y de establecer sus posibles causas. Ahora, existe una extensa literatura que relaciona la dislexia con diversas anomalías de tipo hereditario, neurológico, con factores emotivos, asociativos y metodológicos. Estos últimos hacen referencia a la aplicación incorrecta de los métodos de enseñanza en los procesos de lectura y de escritura. También se han venido desarrollando diferentes investigaciones de tipo neurológico, cognitivo y comportamental, los que han suministrado datos interesantes donde se asocia la dislexia con déficits a nivel estructural, visual y auditivo, y también con importantes diferencias en áreas del cerebro que son fundamentales en los procesos de aprendizaje, como lo son el área de Broca, de Wernicke, el área parietal, en estructuras como el cuerpo calloso, el plano temporal, el córtex auditivo primario, entre otras estructuras. Para que comprendamos un poco más acerca de las funciones que desempeñan estas áreas en los procesos de aprendizaje, les mencionaré brevemente de qué se encargan dos de estas áreas. El área de Broca, que está ubicada en la región frontal inferior izquierda, se encarga de la construcción y planificación sintáctica, es decir, traduce los mensajes que intervienen en la articulación de las palabras o en la pronunciación clara de estas. Por tanto, juega un papel muy importante en el procesamiento del lenguaje y también en la memoria a corto plazo. El área de Wernicke se encuentra en el lóbulo temporal. Es un área muy importante ya que se encarga de la codificación y descodificación de los mensajes, o sea, es la responsable de la comprensión del lenguaje. Por tanto, si se produce una lesión o alteración en alguna de estas áreas o estructuras del cerebro, va a ocasionar una afectación en el desarrollo de las habilidades del lenguaje. En este punto, me gustaría citar un estudio publicado por la revista Cielo, realizado por Dancilo en el 2009, quien hizo un análisis acerca de las diferentes anomalías encontradas en el cerebro con relación a la dislexia, dando a conocer que esta condición puede tener una base genética condicionada por anomalías en los circuitos de la corteza cerebral, lo cual interviene en el emparejamiento neuronal entre las representaciones ortográficas y fonológicas. En otras palabras, las anomalías que se presentan en estos circuitos van a dificultar los procesos de lectura, la discriminación de secuencias visuales, auditivas y la capacidad de asociación rápida durante los procesos de aprendizaje. Asimismo, la revista latinoamericana de psicología cita una investigación realizada en el mismo año sobre anomalías cerebrales en personas con dislexia. Allí se pudo observar que muchas de las personas que tienen dislexia presentan una alteración en la simetría del plano temporal, así como una menor actividad de la corteza cerebral durante los procesos fonológicos. Entonces, como hemos visto, todas estas alteraciones tienen un efecto a nivel neurofisiológico, es decir, en el sistema nervioso, debido a que estas interacciones se realizan de manera lenta o tardía, dificultando cualquier acción o conducta. Y a partir de esto, pues se va a producir una mala laterización en el desarrollo de las tareas como lenguaje oral, escrito, problemas de orientación espaciotemporal, en la psicomotricidad. Esto involucra fallas en el ritmo, equilibrio, dificultades en los procesos perceptivos y también en los auditivos. Por consiguiente, nos queda un poco más claro que la dislexia no es pereza ni falta de esfuerzo, ni tampoco de inteligencia, ni mucho menos una enfermedad, sino que es un trastorno específico del aprendizaje que tiene unas causas y efectos que pueden ser los que estén interviniendo en el desarrollo del aprendizaje. Para darle continuidad al tema, le doy paso a mi colega Humberto
para que nos dé a conocer las consecuencias psicológicas que puede ocasionar en quienes la padecen la falta de comprensión social de este trastorno específico del aprendizaje. Muchas gracias, Diana, por esa explicación tan clara y concisa que nos has dado acerca de los aspectos neurológicos de la dislexia y pues de las causas también de la misma. En efecto, como tú estás mencionando, en la cultura tenemos muchos mitos, somos una cultura llena de mitos. Y uno de los mitos alrededor de la dislexia es que es algo que no es tan grave, que es algo que solamente se cambió la posición de los numeritos aquí y que se le dificulta un poquito leer. Pero eso es lo que uno cree, lo que pueden creer los padres de familia, algunos profesores o los cuidadores, pero realmente no es algo tan sencillo. Realmente puede tener unas consecuencias muy negativas para la persona que la padece y que no ha sido identificada ni tratada. Entonces, teniendo en cuenta que la dislexia parte desde la infancia, en esos primeros años de estudio, como nos contaba la adolescente que nos dio su testimonio, se empieza a gestar dificultades para el rendimiento académico, lo que va a generar de que se cometan muchos errores en clase y esos errores que va a generar burlas. Y sabemos que estamos en una sociedad en donde constantemente nos burlamos de todo, consciente, inconscientemente, pero somos una sociedad que nos gusta reírnos inclusive del mal ajeno. Entonces pasa mucho en el colegio de que los niños se burlan, pues ellos no van a ser la excepción. Se van a burlar. Si alguien comete un error, todos se van a burlar. Si el profesor lo regaña, pues se va a sentir peor. Y entonces se vuelve un ambiente tan tenso para el niño que el niño, pues obviamente no va a querer ir a estudiar. Entonces, ¿qué pasa acá? Que se empieza a minar ese aspecto fundamental en el desarrollo del niño, que es la confianza. La confianza está dentro del ciclo de desarrollo de toda persona, es un aspecto que se debe desarrollar por sí mismo, por esa interrelación con las otras personas. Entonces, cuando no se puede desarrollar esa confianza, pues aquí va a empezar a afectar el desarrollo del niño. Entonces, esa primera parte de burla empieza a afectar y va a tener una consecuencia, que la consecuencia ¿cuál va a ser? Pues de que sencillamente el niño no va a querer ir a estudiar. No, ¿y quién va a querer ir a un sitio? Cualquiera de ustedes iría a un sitio en donde se van a burlar, lo van a regañar, lo van a tratar mal. Pues obviamente no. Entonces, aquí hay una segunda consecuencia a partir de esa burla, de ese maltrato psicológico que se le da al niño, incluso hasta físico, porque muchos profesores, bueno, de pronto hoy tanto físico, no tanto los profesores, pero a veces sí de los papás que les dicen, venga, ¿usted por qué no hizo las tareas? Entonces se ganan pelas o regaño. Y entonces aquí hay una afectación a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico de esa persona que está sufriendo. Entonces, hay un ambiente aversivo para el niño y a partir de eso, entonces, ¿qué consecuencia va a pasar? ¿Cuál va a seguir? De que sencillamente el niño ya no va a querer saber nada del estudio. ¿Por qué? Porque es una situación muy pesada para él, muy difícil de llevar, de conllevar, de soportar. Entonces, el niño al no querer estudiar, pues entonces se expone a otros riesgos, porque si no hay estudio, entonces se empieza a bloquear el desarrollo, se empieza a fallar, a a afectar sus planes futuros, sus deseos, sus proyectos. Y muchas veces los papás dicen, no, pues si él no es bueno para el estudio, pues que no estudie y se ponga a hacer algo. ¿Y qué pasa? Que el niño va a tender más fácil a estar en la calle, va a estar más expuesto al consumo de drogas y más expuesto, inclusive desde ese mismo ámbito escolar, a la ideación suicida. Y no es algo ajeno para nosotros saber que en nuestro país se han dado muchos casos de suicidio a causa del bullying que generan unos compañeros con los otros. Entonces, aquí vemos que pueden haber unas consecuencias muy graves, tanto en el desarrollo personal como interrelacional del niño o de la persona adolescente o adulto, dependiendo de cada situación en donde esté. Porque en cada situación uno va a estar compitiendo con los que están a su mismo nivel para sobresalir y eso hace parte del desarrollo. Entonces, como pueden ver, las causas no son tan sencillitas de que solamente se le cambió el orden de las letras. Un niño, un adolescente, un adulto que no pueda competir en igual medida que sus pares, que los que están de su misma edad, muy probablemente va a tener un desarrollo psicosocial lleno de más dificultades e incluso puede afectarse las características de su personalidad dependiendo también, o sea, es la personalidad y el apoyo social tanto se pueden afectar como también puede ser un buen soporte
para ellos. Entonces, un niño que tiene una personalidad baja, una autoestima baja, que se ha desarrollado a partir de todas estas dificultades, obviamente va a tener una vida mucho más difícil que alguien que sí tenga unas capacidades de afrontar mucho mejor. Entonces, cuando se dan todas estas condiciones negativas, pues muy probablemente el niño va a desarrollar una personalidad de pronto evitativa, va a querer más bien estar solo, va a tener una autoestima baja porque ve que no puede rendir igual que sus compañeros. Incluso al ver que todo el mundo está contra él, puede desarrollar una personalidad antisocial o una personalidad que va en contra de las normas, las leyes, porque todo el mundo está contra mí, entonces yo voy a estar contra todos. Entonces, todos estos sueños, todas estas metas, todo esto que quiere proyectar hacia el futuro, pues se van a ver truncados. ¿Por qué? Porque no pudieron superar o cumplir esas habilidades debido a ese trastorno. Entonces, como se dan cuenta, no es algo tan sencillo. Hay muchas consecuencias negativas, pero como la cuestión no es quedarnos en las cosas negativas, sino que mirar que también que se puede hacer. Entonces, la buena noticia es que, como le decíamos, este trastorno está relacionado al aprendizaje y como es aprendizaje, entonces se pueden hacer muchas cosas buenas para mejorar y continuar su vida de una manera adecuada. Por eso, la mejor recomendación que yo les puedo dar en este momento es buscar ayuda profesional que pueda partir de recomendaciones a partir de los docentes o de los padres que identifican, que tengan un proceso de atención psicológica, de atención médica o de otros profesionales calificados para tal fin. Nuestra colega Camila a continuación nos va a dar algunas estrategias que pueden ser útiles para muchos de ustedes. Entonces, muchos saludos y los dejo con ella. Muchas gracias por tu intervención, Humberto, y vamos a iniciar con nuestro tercer y último mito, que abarca dos creencias erróneas. La primera de ellas es que la dislexia es una enfermedad. La dislexia en ningún momento puede ser entendida como una enfermedad, como vimos previamente. Es una dificultad del aprendizaje que tiene un correlato neurobiológico y que es el que genera la sintomatología asociada a la dislexia misma. Pero en ningún momento puede entenderse como una enfermedad, muchísimo menos como algo invalidante o algo incapacitante para el individuo dentro de su contexto. Y por otra parte, no podemos pensar que la dislexia se va a curar sola, que simplemente es cuestión de dejar pasar el tiempo, que hay una fórmula mágica o una píldora que va a ir quitándola poco a poco. No. La realidad es que la persona nace con dislexia y debe aprender a vivir con ella. Y lo mejor que se puede hacer es buscar esas estrategias que le ayuden al individuo a adaptarse al medio y hacerlo más funcional posible. Finalmente, ese es el objetivo principal cuando se trabaja en un escenario clínico. Entonces, para desmentir este mito, he traído 4 estrategias que considero fundamentales y que la persona con dislexia puede utilizar, pero también que pueden utilizar las personas que están a su alrededor, padres de familia, docentes, compañeros de clase, de trabajo, la sociedad en general. Yo creo que todas las personas podemos aportar un granito de arena para que el pronóstico de una persona con dislexia sea lo más favorecedor posible. Así pues nuestra primera estrategia es la búsqueda de un profesional idóneo, calificado para trabajar problemas de aprendizaje. Es muy importante buscar a esta persona que nos ayude, que nos oriente durante el proceso. Esa persona va a entrar a evaluar las características de dicha dislexia, el contexto en donde se mueve la persona, su historia de vida y múltiples variables que van a influir para plantear una intervención lo más adecuada posible. Es importante comprender que no todas las dislexias son iguales y no todas las dislexias se viven de la misma forma. Cada proceso es diferente, entonces encontrar esas estrategias que le sean efectivas a cada individuo es el objetivo principal y no venir a utilizar estrategias al azar que generen un efecto iatrogénico. Esto es lo último que se quiere y por ello es muy importante buscar a ese profesional calificado. Y entre más rápido se haga, muchísimo mejor. Entre más rápido se busque esa ayuda, más rápido se va a intervenir y mejor será el pronóstico en el tiempo de dicha dislexia. Por otra parte, quiero hablar acerca de algunos ejercicios que pueden emplear las personas con dislexia. Sin embargo, haciendo la salvedad, mencionando
otra vez lo que dije anteriormente, de que no todas las dislexias son iguales, hay diferentes tipos de dislexia y no todas las dislexias se viven de la misma forma, no todos los ejercicios les sirven a todas las personas. Entonces, entendiendo esto, quiero hablar a grosso modo sobre ese proceso lector que llevamos a cabo tanto las personas sin dislexia como las personas que tienen dislexia, cómo es que funciona y cómo es que nosotros podemos compensarlo desde unos ejercicios, ¿no? Desde una intervención. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer, utilizamos una ruta que es la ruta fonológica. Se caracteriza por ser una lectura lenta porque necesitamos ir de letra por letra, de grafema en grafema. Entonces, cómo suena la C con la A, la S con la A, cómo suena todo junto, casa. Realmente es dispendioso, es lento, porque no está esa palabra en nuestro almacén de memoria. Con el paso del tiempo, con el hábito, pues estas palabras van a irse almacenando en nuestro cerebro y posteriormente tendremos la capacidad de leer por ruta léxica o ruta visual. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos ir palabra por palabra, sino que vamos a verla como un todo y vamos a identificar rápidamente que lo que dice ahí es casa. Cuando una persona tiene dificultad por ruta fonológica, entonces lo que se va a buscar es que identifique grafema por grafema. La persona con dificultad en ruta fonológica lo que va a hacer es compensar por ruta visual, por ruta léxica. Entonces, cuando se le presenta una palabra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar palabras similares a la que está ahí escrita. Puede acertar, puede decir casa o puede decir cara, capa, cala, que son muy parecidas visualmente, pero que no es precisamente la palabra que está allí escrita. Y lo mismo sucede con ruta léxica. Las personas con esta dificultad en ruta léxica pues van a compensar por ruta fonológica y van a leer letra por letra, van a leer muy lento porque no tienen ese almacén de palabras, no pueden observar esa palabra como un todo porque no existe en ese almacén. Entonces, por ello, ejercicios como las rimas, ¿no? En el caso de ruta fonológica, las rimas, desarrollar esa conciencia fonológica de cómo inicia y cómo finaliza la palabra, completar la letra faltante. Entonces, sí o sí la persona tiene que ir letra por letra, grafema por grafema para identificar cuál es la que falta. Lo mismo el ejercicio de leer pseudopalabras, palabras desconocidas, palabras que no existen, es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque no están dentro del almacén de palabras y sí o sí obliga a la persona que tiene que ir letra por letra. Lo mismo sucede con ruta léxica. El objetivo principal es mejorar la velocidad lectora. Entonces, como ustedes pueden observar en la palabra que está subrayada con azul, pues ahí hay un conjunto de letras, unas sin sentido, y lo que busca principalmente es que el individuo identifique la palabra y que la vea como un todo dentro de un todo que no tiene significado. ¿Sí? Lo mismo sucede en el ejercicio de abajo, que es la palabra lápiz, pero la palabra está recortada a la mitad. Entonces, sí o sí, la persona tiene que ir a su almacén de palabras y buscar la simbología de lo que puede decir allí, ¿sí? Sin necesidad de ir letra por letra. Lo mismo sucede con el ejercicio de intercalar letras con números. Sí o sí la persona tiene que ir por el almacén de memoria. Otra estrategia es la de ser empático. Esta creo que todos podemos emplearla, es muy importante y realmente contribuye muchísimo al pronóstico de una persona con dislexia. Ya de por sí es una dificultad que se está teniendo para sobrellevar digamos, ese proceso lector, pero también puede generar otras consecuencias devastadoras como baja autoestima, por ejemplo, y digamos que recibir críticas o comentarios que en vez de apoyar lo que hagan es invalidar al individuo, pues será devastador.
Entonces, ser empático es muy importante, apoya y fortalece el proceso que esa persona está teniendo en ese momento, que realmente no es nada fácil. Y por último, hacer un llamado, esto es más un llamado a los docentes, a que se capaciten, a que generen estrategias innovadoras de enseñanza, que un niño que está o niña que está en el aula y que tiene un problema de aprendizaje no sea relegado, no sea dejado en un rincón, sino que sepamos qué hacer al respecto, cómo trabajar con ellos. Finalmente están allí porque le están haciendo frente a esta situación y en realidad son unos guerreros y son muy, muy fuertes por estar atravesando en esta situación. Entonces apoyemos y capacitémonos al respecto. Yo pienso que la finalidad última de la escuela es hacer niños felices, más que inculcar contenido temático de matemáticas, de lectoescritura. Sí, es importante, pero aprender a gestionar las emociones es muy importante y de hecho hay un estudio que habla sobre ello, de la inteligencia emocional y el rendimiento escolar. Entonces, brindar ese apoyo y tener niños felices en las aulas es lo más importante y radica en finalmente ese apoyo que podemos darle y en el mejor pronóstico para ese niño con dislexia. También queremos despedir este espacio dejando la siguiente reflexión, y es que definitivamente la dislexia está cobrando mayor relevancia cada día más dentro de los contextos educativos y dentro del contexto social en general. Entonces no podemos hacernos los de la vista gorda como que no está pasando nada, porque sí está pasando y tenemos que atender esta diversidad, tenemos que tomar acción frente a ella, y en la medida en que reconozcamos la individualidad de cada ser humano, la particularidad, la diversidad, es que vamos a poder progresar como sociedad y vamos a poder mejorar ese sistema educativo que actualmente existe. Quizás por falta de formación, quizás por inexperticia al momento de diagnosticar de forma temprana estas dificultades de aprendizaje, sea la razón que sea, digamos que esta incompetencia que se está, digamos que abordando dentro de estos escenarios, están gestando una serie de mitos sociales y son los que precisamente buscamos el día de hoy desmentir, porque ya de por sí el proceso de una persona con dislexia está siendo complicado, ya de por sí para un niño que va al aula y que está tardando 2 o 3 veces más realizar un deber que el resto de sus compañeros, debe también lidiar con estas creencias sociales erróneas. Creo que es importante que todos aportemos para poder desmentir estos mitos y para que ese pronóstico de ese niño o niña con dislexia mejore, como he mencionado en reiteradas ocasiones. Y eso también va a redundar en una disminución del fracaso escolar. Las dificultades de aprendizaje generan ese fracaso escolar porque ya de por sí las familias deben afrontar esta situación que genera incertidumbre, que genera desesperanza y que genera también agotamiento, tanto en las familias como en los niños y niñas. Entonces, se genera ese fracaso escolar y es lo último que se quiere. Lo que se quiere es comprender esa diversidad y que los docentes, el personal que está allí frecuentemente con ellos en las aulas, busquen las estrategias pertinentes, no para que los niños abandonen su proceso escolar, sino para que ellos reconozcan también su individualidad y que no deben ser encasillados o llegar a de alguna manera ser parte de un molde, ¿no? Como en muchas ocasiones se espera dentro del sistema educativo que todos sean iguales, y no, es imposible que todos seamos iguales en este mundo lleno de diversidad. Entonces, les agradecemos una vez más el espacio y su tiempo y les mandamos un fuerte abrazo junto con mis amigos y colegas Diana Patarroyo y Humberto Aristizábal.